Bienvenidos queridos hermanos, en este día voy a continuar el tema que estábamos hablando de la vez pasada acerca de capítulo 16 de Mateo, versículo 18. De cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino. Creo que la vez pasada ya se quedó todo bien claro, no había dudas y hasta creo que fueron 3 opciones. Aquí las tengo anotado. Fueron 3 opciones que di acerca de cómo se puede interpretar o entender este versículo, ya que no cuadra con la narrativa, no cuadra con la historia y no cuadra con lo que nos ha enseñado en la escuela dominical toda la vida. Una opción, la primera opción es que, bueno, si ellos no murieron hasta la venida del Señor y supuestamente el Señor no ha venido, entonces se supone que algunos de los discípulos y oyentes aún siguen vivos 2000 años después. La segunda opción es que el Señor Jesús ya regresó y se cumplió que Él vino, que fue su venida durante las vidas de ellos. Y esa es la opción que yo estuve proponiendo y sigo pensando y creyendo eso, porque es una manera literal de leer las escrituras. La tercera opción, que lo di al final del último video, es que simplemente se ignora ese versículo, no se entiende y se ignora y continúas leyendo, o sea, lo pasas. Y eso es lo que yo creo que la mayoría honestamente han hecho. Yo también en muchas ocasiones no lo entendía al 100% y yo decía, bueno, puede ser de esta manera, puede ser la otra, no lo entiendo muy bien, voy a avanzar, seguramente el Señor más adelante me va a enseñar y me va a confirmar cuál es la verdad sobre este pasaje. Y bueno, el día de hoy quiero hacer este video breve, corto, porque quiero dejarles saber que hay una cuarta opción. Y yo hoy día dije, Señor, pues sería bueno que haga un video, y estaba ahí pensando y oré, cerré mis ojos. Y antes que terminara de preguntarle al Señor, Él ya me mostró rápidamente, antes que yo terminara de preguntarle si lo hago o no, que sí, que se tiene que destruir todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Rápidamente me lo enseñó y dije, bueno, voy a ser obediente, voy a hacerlo. Voy a hacer esta pequeña enseñanza acerca de la cuarta opción. Entonces hay una cuarta opción en la forma que se puede interpretar esta escritura para que uno no crea que se cumplió esta palabra y que el Señor Jesús no ha venido todavía. Hay otra opción, otra forma de interpretarlo. Y esta enseñanza, este video de hoy es para derribar todo argumento que puede quedar, para que quede claro que solamente hay una opción. Ese cuarto argumento ha venido a través de comentarios, lo he visto en otros lugares. Hay diferentes personas que han dado esta opción, no sé si ellos lo creen o no, pero se ha dado esta opción y se está argumentando esta opción, así que lo voy a enseñar y se va a derribar el día de hoy. La cuarta opción es básicamente, bueno, eso es el 16:28, perdón, y si sigues leyendo, porque ahí dice que algunos, los que están aquí, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, si sigues leyendo, capítulo 17 de Mateo dice 6 días después. Entonces, 6 días después de esto, lo que dijo, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que aparecen Moisés y Elías hablando con él. Entonces, esta cuarta opción, lo que están diciendo es que la transfiguración fue la venida o la venida gloriosa, el Señor viniendo con su reino, fue la transfiguración, porque se cumple supuestamente que hay personas aquí, o sea, Juan, Pablo, Jacobo, hay algunos aquí que no van a morir hasta que vean al Señor Jesús viniendo en su reino. Entonces dicen que ese fue la transfiguración fue ese momento que se cumple ese versículo en el 16:28. Esa es la opción número 4 y les quiero dejar saber que es una opción seria, que personas en desesperación lo están haciendo y bueno, creo que el Señor puso en mi corazón fuertemente derribar todo argumento que se levanta en contra de sus palabras literales cuando Él dijo que algunos que están aquí
no morirán hasta que Él regrese en su reino. Entonces esta cuarta opción lo que hace es que está confundiendo, alterando la definición de las palabras como suelen hacer muchas veces, y está añadiendo que la venida del Señor en su reino pues es la transfiguración. Así que vamos a derribar eso y les voy a dar 7 puntos, 7 argumentos que quiero dar para derribar totalmente esto que están usando para oponerse. Ok, el primero es que la transfiguración no es una venida. La transfiguración no es una venida, es una transformación a un cuerpo glorificado. No vino, sino que ya estaba ahí. El Señor Jesús no ascendió hasta cumplir su propósito. Y entonces si no ascendió, entonces no vino, sino que Él estaba ahí, y ahí en el monte se transfiguró, se transformó temporalmente. En ese momento, cuando vino la nube, Moisés y Elías se transformó. Así que fue una transfiguración, no fue una venida. Así que no vino con su reino. ¿Ya? Hay otros versículos que agarran para decir que ese fue, pues, que vieron el reino de Dios y todo. No voy a argumentar sobre eso. Vamos a ir a lo básico, a lo esencial, a lo lógico, usando la palabra de Dios. El segundo punto para derribar este argumento es que el versículo que habla que no gustará la muerte, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas, está conectado totalmente con el versículo anterior. En cada uno de esos pasajes, en Mateo, Marcos, Lucas, está conectado al versículo anterior y está en el mismo contexto, es una continuación. Así que si vamos atrás un versículo, eso fue en el 16-28, si vamos atrás a 27, porque todo es corrido, está conectado. Aquí está hablando de que levante su cruz y le siga, que se niegue a sí mismo, el que quiera venir en pos de él. Y ahí el 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Marcos capítulo 9, versículo 1, ahí habla de ciertos, digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, el versículo anterior es el mismo contexto, esta es una continuación, aunque sea otro capítulo, es el mismo contexto, el mismo momento. Entonces, 8:38 en Marcos, lo mismo, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora al Hijo del Hombre, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, tienen un gran problema cuando uno se da cuenta que es una continuación del mismo contexto, ese mismo momento, está hablando de lo mismo. Cuando dice que algunos que están aquí van a ver el reino viniendo con poder, van a ver esto, que está hablando de lo mismo que los que se van a avergonzar, está hablando de lo mismo los que van a tener recompensa que le pagará a cada uno, es el mismo contexto, el mismo momento, está conectando un versículo con el otro. ¿Ok? Eso que yo creo que quede claro. Tercer punto que quiero hacer es que si volvemos a... Quiero leerlo de Mateo. Entonces vamos otra vez a Mateo 17. La transfiguración. En el versículo 3 dice, he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces supuestamente la transfiguración, ellos dicen que se cumple aquí, que algunos no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre vino en su reino con poder. Pero si está conectado con el versículo 27, vemos que está viniendo con sus ángeles. Ahí dice, en la gloria de su Padre. O sea, sí, la transfiguración fue un cuerpo glorioso. Ahí dice que se transformó y era como luz, era su ropa blanca como la nieve. Entonces sí, una transformación. Entonces podría decir que hubo gloria, sí, la gloria de su Padre con sus ángeles. Pero en el monte, en la transfiguración, no vemos ángeles. Moisés y Elías no son ángeles. Así que ese es el tercer punto para refutar este argumento absurdo, que no eran ángeles. No se cumple ahí porque eran Moisés y Elías. Moisés y Elías nuevamente no son ángeles. Yo no creo que son ángeles.
Si alguien que argumenta que tiene ese argumento piensa que son ángeles ellos, bueno, que sean felices. Punto número 4, en Mateo, dice, porque acuérdate que está conectado 27 con 28, versículo 27 con 20, está conectado al mismo contexto, está hablando de lo mismo. Entonces ahí dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo pagará a cada uno de acuerdo a sus obras? ¿Cuándo? ¿En qué momento? De igual manera, cuando vamos a lo mismo que está diciendo, pero lo dice en lugar de pagar a uno, está hablando de los que se avergüenzan, porque ahí está hablando que niegues a sí mismo y me siga. Entonces, en ese mismo contexto habla que el que se avergonzare, a Marcos 8:38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora este es el punto número 5. ¿Cuándo el Señor Jesús, esta es una pregunta, ¿cuándo el Señor Jesús se va a avergonzar de los que se avergonzaron de él? ¿Cuándo sucede esto? Bueno, la respuesta es que sucede en el mismo momento que viene para recompensar a cada uno, pagar a cada uno según sus obras buenas o obras malas. En ese momento está hablando este mismo contexto. ¿Cuándo sucede eso? ¿Acaso sucedió eso en la transfiguración? ¿Pagó a Pedro, a Juan y a Jacobo según sus obras? No, no creo. Aquí está hablando en el contexto del juicio, está hablando en el contexto de la venida del Señor, está hablando en el contexto de juzgar a los pecadores, juzgar a una generación adúltera y pecadora que se avergonzaron de él, que no le creyeron, que no le siguieron cuando él estuvo en la tierra. En ese contexto está hablando, no está hablando y no está limitado a 3 personas. Aquí dijo que a toda persona que le escucha, es un mensaje para todos. Entonces, ¿por qué uno va a pensar que está limitado solamente a Pedro, Juan y Jacobo este mensaje? Entonces, en la transfiguración no se cumplieron estas cosas. La transfiguración y el pasaje que dice que no gustarán la muerte hasta que vean, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, son 2 cosas totalmente distintas. Ahora, ese era el punto 5. Ahora tengo 7 puntos. El punto número 6, si sabemos que en Mateo 16:27 dice que va a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿cuándo viene el Señor con sus ángeles? ¿En la transfiguración en el monte? ¿Cuándo viene el Señor Jesús con sus ángeles? ¿Cuándo se cumple esto? Hermanos, yo creo que esto ha sido claro y obvio desde siempre, desde que éramos chiquitos, hasta en la escuela dominical te enseñan que esto es la venida del Señor, la única venida del Señor. Pero cuando tienes que dar explicaciones, cuando tienes que argumentar con unos argumentos tan absurdos, tan forzados, tan en desesperación, se podría decir, es porque no queda otra. O sea, no queda otra que simplemente sujetarte a lo que el Señor dijo. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿cuándo viene el Señor Jesús con sus ángeles? Pues eso está en Mateo 24. Mateo 24. Vamos al versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán. Bueno, ahí está. Él también se avergonzará porque no creyeron en él. Se cumple que se lamentarán porque se dieron cuenta que era verdad. Se dieron cuenta muy tarde, no creyeron. Y el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí se cumple. Se cumple lo que dijo en el capítulo 16, versículo 27, porque dice que venía con la gloria del Padre, con santos ángeles. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, ahí está, en Mateo 24. Sucede cuando Él viene, cuando todo ojo le ve y recoge sus escogidos. Ahí se cumple. Eso siempre lo sabíamos. Esto no era para discutirse. Nadie estaba discutiendo, nadie argumentaba esto. Solamente sucede cuando no aceptan la verdad y tienen que forzar nuevos argumentos que se los sacan de no sé dónde se los sacan.
pero hay comentarios, hay gente enseñando esto, hay diferentes personas que están diciendo esto porque tienen que forzarlo para que cuadren su narrativa. Entonces el Señor puso en mi corazón que derribe todos estos argumentos de una manera que es irrefutable de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? El último punto que quiero hacer para ya derribar totalmente este argumento acerca de que la transfiguración es lo que se refiere aquí en 16:28. Último punto es cuando él dice que algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo. O sea, ponte a pensar. El mensaje es bien claro. Algunos que están aquí no van a morir hasta verme venir con mi reino, hablando de su reino glorioso, o sea, algo glorioso, viendo con la gloria del Padre. No van a morir. Entonces, el último punto, quiero que lo piensen un poco, usen el sentido común. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús se refería, bueno, que en 6 días, a partir de hoy, en 6 días, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 días, algunos de ustedes todavía van a estar vivos? ¿Ustedes imaginan defender ese argumento? Capítulo 17 de Mateo dice 6 días después. O sea, la transfiguración fue 6 días después de que dijo esto. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo, Juan, se fue al monte y se transfiguró delante de ellos. Entonces imagínate que estés defendiendo este argumento, o que por ahí hay una persona que esté defendiendo este argumento porque seguramente mientras ustedes van dando el mensaje y las personas creen y empiezan a cambiar, que está bien porque todos estuvimos bajo esta ceguera, es poco a poco, no es de un solo tiro. Así que poco a poco, bueno, ellos te van a preguntar y te van a hacer preguntas o te van a querer refutar y en eso van a pensar, bueno, no puede ser. ¿Qué tal si fue la transfiguración? Yo creo que sí fue la transfiguración, porque ahí como que se transformó, hubo un momento glorioso, que algo que tiene que ver con el reino. Sí, puede ser eso, y se inventan cosas. Entonces tienen que saber cómo destruir estos argumentos con tranquilidad, con paciencia, con la palabra de Dios, con lógica. Entonces, ¿ustedes realmente creen que cuando el Señor Jesús dijo que algunos no van a morir hasta que me vean viniendo en mi reino, que estaba hablando de 6 días después? O sea, ¿en qué cabeza van a pensar eso? Eso no tiene sentido. ¿Cómo va a decir algunos que van a estar vivos en 6 días? O sea, no tiene sentido. Obviamente estaban vivos en 6 días. Todos ellos, que yo sepa, aquí no habla que nadie se murió en ese momento. Algunos se murieron durante 6 días, algunos murieron. Pero otros no murieron. Y de eso se estaba hablando. De los que no murieron. No. Aquí eran 6 días. Simplemente no fue la transfiguración. Es absurdo pensar que el Señor Jesús estaba diciendo, en 6 días algunos de ustedes todavía van a estar vivos. ¿Pueden creerlo? Que algunos de ustedes van a estar vivos en 6 días y me van a ver que yo vengo con mi reino, con el reino del Padre. En 6 días seguirán vivos. ¿Pueden creer eso? Entonces eso es imposible, que ese sea el contexto, que esa sea la forma de interpretarlo. Es imposible que eso pueda ser un argumento válido. Pero así de desesperada está la gente porque no puede entender que si tomas esto literalmente, durante la vida de algunos de los oyentes, de algunos de los discípulos, Él regresó durante sus vidas. Esa es la única forma de interpretarlo. Así que nuevamente, eran 4 formas de interpretarlo. La primera es que son inmortales, como enseñé la vez pasada, y hasta el día de hoy, pues, supuestamente más de 2000 años después, que siguen vivos, esperando la venida del Señor, para que se cumpla que no murieron, para que se cumpla que algunos que están aquí no van a morir hasta que vean ese momento, la venida del Señor. Entonces, bueno, dice, bueno, algunos de ellos siguen vivos, por ahí están escondidos. La segunda opción es la que yo propongo y la que ya sabemos que es la verdad, la que tiene sentido y es una manera literal de leer las Escrituras, y es que, pues antes que ellos murieron durante sus vidas naturales, el Señor Jesús regresó. Tercera opción es simplemente ignorar, no entiendo, ignoro,
decido ignorar, decido decir no sé, hasta que el Señor me demuestre cuál es la forma correcta de interpretar esto, voy a avanzar, no entiendo. Eso, yo respeto eso. Pero la cuarta interpretación no la respeto, porque es algo muy forzado, es algo que es deshonesto en mi punto de vista. La cuarta opción es solamente lo puede entregar una persona que no es honesto, una persona que tiene que forzarlo como sea tiene que forzar y es terco. Entonces quería que esto quede claro porque, como había dicho, el Señor puso en mi corazón que se tiene que derribar todo argumento, porque mientras voy enseñando estos temas, juntamente con mi papá, que él lo está enseñando en una escala más grande, quizás está avanzando bastante de acuerdo a lo que el Señor le está mostrando y lo que estamos aprendiendo. Pero yo quiero como que con cada verdad que sea algo que sea irrefutable de acuerdo a la palabra de Dios, de la forma más literal posible. O sea, si uno mira y lee la palabra de Dios de una manera literal, entonces, ¿cuál sería la conclusión si lo leemos y entendemos literalmente? ¿En qué podemos concluir cuando lo leemos de esa forma? Con un corazón abierto y también dispuestos a estar equivocados. Dispuestos a decir, bueno, quizás todo lo que he aprendido fue un engaño. Quizás mi vida entera, o sea, lo que me han enseñado no está bien. Si esa es tu actitud, pues no te digo que me creas a mí, no digo que hagas todo lo que yo diga. Hay que hacer, creer, seguir lo que dice la palabra de Dios. Ok, hermanos, así que ha sido un video breve aquí para dejar esta verdad bien clara y que sea irrefutable este versículo y lo que significa que no gustarán la muerte. Algunos que están aquí no gustarán la muerte. La única forma de interpretarlo es que ellos antes de morir o en sus vidas naturales, sea que eran jóvenes y después de viejitos lo vieron, como sea, simplemente algunos antes de morir el Señor Jesús regresó en sus vidas. Eso es lo que el Señor prometió, porque Él dijo y Él promete, cuando Él habla es una promesa, se va a cumplir. Esa es la forma de interpretarlo, queridos hermanos. Ok, así que espero que haya sido bendición. No creo que van a haber más argumentos, tendrían que ser bien creativos. Yo creo, también he pensado cuál otro podrían hacer. O sea, estos son argumentos que literalmente la gente ha comentado, ha hecho videos, han hablado, escuchado, pero tendrías que ser bien creativo para añadir otro argumento que se levanta en contra de la verdad, de esto que se está enseñando. ¿Okay? Bendiciones, hermanos.